Bueno, vamos a ocuparnos ahora de cuatro respuestas para aclarar cómo fue demostrada científicamente la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. En primer lugar, abrimos un tema que titularemos ¿Qué es una carta viva y cómo avergonzar a personas de buena voluntad? Una persona de sexo masculino del público que asistió a la conferencia que estamos comentando formula la siguiente pregunta interviniendo del siguiente modo. Tlazocamati, Kuali Yowali, muy buenas noches. Yo de muy joven, mi papá era maestro de la prepa 6, íbamos a Ixcatiopan y bueno, en mí creció mucho este sentimiento de identificación con el Hueyi Tlatoani Cuauhtémoc, ¿no? En este apasionamiento, termina la cita, apasionamiento que dicho sea de paso, aunque es algo tremendo, sí, que dicho apasionamiento experimentado por el hombre que pregunta queda literalmente puesto en vergüenza por las presuntas evidencias ofrecidas por Salvador Rueda y que no son tales, cuando debían ser no evidencias, sino más bien pruebas científicas, que tampoco presenta porque no existen, ya que ninguna de las comisiones negacionistas se atrevió a decir que contaba con pruebas suficientes que negaban la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Y se negaron a hacerlo, es decir, a decir que contaban con pruebas suficientes que negaran la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, y se negaron a decirlo porque carecían de las mismas. Pero, como denuncié en el video número 8, Salvador Rueda y Eduardo Matos Moctezuma acostumbran pasar por encima de la Comisión Bonfil del INAH y niegan sin pruebas la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, faltando a la verdad, a la ciencia mexicana, a los cánones del INAH y a la identidad y conciencia nacionales irresponsablemente y sin el menor recato. Bueno, prosigue argumentando su pregunta la persona del público. Yo tuve, añade, dirigiéndose a Salvador Rueda, la oportunidad de platicar con Salvador, no con Salvador Rodríguez, el de las cartas vivas, sino el hijo. Ok, dice Salvador Rueda, que íbamos y nos explicaba todo esto. A ver, la persona que pregunta quiere referirse a Salvador Rodríguez Albavera, nieto, no hijo de Salvador Rodríguez Juárez. Y en este sentido tengo algunas preguntas, añade, para ustedes. Cuauhtémoc fue enterrado, de acuerdo a las cartas vivas, más bien en el centro del ábside, ante el altar mayor, en donde va Jesús en la Eucaristía. Termina la cita. Por cartas vivas se refiere este hombre a las personas que generación tras generación vienen guardando la memoria del evento, el secreto del entierro de Cuauhtémoc, y de los que Salvador Rodríguez Albavera forma parte.
mientras su hermano menor, Abel Rodríguez Alvavera, es la 14ª carta viva o que guarda el mensaje para la siguiente generación. Actualmente se encargan de la preservación y cuidado de dichos restos en el recinto de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Izcatiopan, transformada en museo que resguarda los restos del héroe. Y se ocupa también de guardar la memoria del evento, así como de la historia de la polémica periodística y científica para difundirla entre las personas que visitan Izcatiopan y preguntan sobre el asunto. El término carta viva se lee en los documentos de Izcatiopan como presuntamente introducido por Motolinía, quien entendió muy bien la secrecía bajo la que habían de ser protegidos los restos del Tlatoani asesinado por Cortés, sobre todo mientras éste aún vivía. Bueno, ahora entramos a un segundo gran tema: la iglesia y la tumba y trucos sobre un fraile asesinado por Cortés. La primera pregunta fue la siguiente: del lado derecho del altar fue enterrado Juan de Tecto porque era un misionero, lo que no sé aquí si era mercedario o era franciscano. Salvador Rueda interviene diciendo: era franciscano, que era, mi pregunta, dice la persona del público. Ahora bien, la pregunta la contestó Salvador Rueda, pero sucede que el individuo que pregunta primero afirma que Juan de Tecto fue enterrado del lado derecho del altar, pasando desapercibida esta afirmación a Eduardo Matos Moctezuma y al señor Rueda, quizá porque, de hecho, la tomaron por otra de las fantasías de los documentos de Izcatiopan, según los malquistan ellos, cuando mejor debieran estudiarlos, cuál es obligación de su profesión. Pero en estos documentos, nada se informa acerca del lugar de entierro de Fray Juan de Tecto. Dícese que Motolinía llegó a Izcatiopan en 1529, buscando sus restos, que le dijeron que nada sabían de ellos, pero que allí los únicos que reposaban eran de Cuauhtémoc. Por eso, señalan los documentos de Izcatiopan, ordenó su exhumación de los restos de Cuauhtémoc y luego su traslado desde la casa de sus padres, ubicada en la actual zona arqueológica de Izcatiopan, a un lugar más prominente, dijo, que resultó ser en donde años más tarde, en 1539, se erigió la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción por orden de Motolinía, expresada en dichos documentos. La novela histórica El manuscrito extraviado, memorial de la asombrosa amistad de Cuauhtémoc y Fray Juan de Tecto, escrita por Eduardo Aguilar Sarandona, intenta reconstruir el paradero de Fray Juan de Tecto, tomando en cuenta los documentos de Izcatiopan y otras fuentes históricas. La segunda pregunta fue: y luego teníamos en el otro lado, en el lado de la lectura, es decir, proyectada en la pantalla durante la conferencia, teníamos al señor de Tacuba, Tetlepanquetzal. En esa pintura de Diego Rivera hay 3 cuerpos colgando. Mi pregunta es: ¿los 3 murieron el mismo día? Juan de Tecto, el señor de Tacuba y Cuauhtémoc. Patricia Ledesma dice: no. Sorprende la irresponsable facilidad de palabra de Patricia Ledesma. De hecho,
Más abajo veremos que Salvador Rueda matizará esta respuesta dada a rajatabla. Y otra cosa que decía, o sea, prosigue la persona que está formulando las preguntas, y ahora va a la tercera. Y otra cosa que decía Salvador Rueda, el nieto de Salvador Rodríguez Juárez era que iban los que conocían el secreto, es decir, la 10ª carta viva, Salvador Rodríguez Juárez, y los ancianos de Izcateopan, que sabían del secreto, que iban a revelar eso, el secreto de dónde estaba enterrado Cuauhtémoc, guardado por generaciones desde 1529. Cuando saliera una moneda, Salvador Rueda asienta. Ah, sí, fíjate. La efigie de Cuauhtémoc. Cuando saliera una moneda, la efigie de Cuauhtémoc. Y bueno, ahora sacan ustedes proyectado en la pantalla una moneda que es de 1950. Entonces yo no sé si hay una anterior, que ese tostón del que habla Salvador Rodríguez Albavera es del 50, más bien es del 48. No sé si hay alguna antes en este periodo y que cheque precisamente con eso. Hasta ahí la pregunta. Antes de seguir exponiendo la pregunta de este integrante del público, cabe comentar brevemente el sentido del asunto que describe. El contexto de persecución de quienes tuvieran que ver con los restos de Cuauhtémoc en vida de Cortés, su asesino y posible asesino de Fray Juan de Tecto, era de violencia extrema, vigilante y obsesiva. La situación se atemperó con el viaje de Cortés a España en 1541 y aún más con su muerte el 2 de diciembre de 1547. Durante los 3 siglos de la colonia tuvo altas y bajas, pero en un estiaje aminorado grandemente. Pero el peligro no cesó. Durante la Guerra de Independencia, 1808 a 1824, el peligro se acrecentó con el antagonismo general entre criollos y pueblo por un lado y peninsulares por otro, y algunos criollos aliados a ellos. Aminorándose relativamente después, pero sin remitir por completo, debido al poder que criollos conservadores como el antihidalguista y anticuauhtémico Lucas Alamán detentaban tanto económico, por el poder que detentaban tanto económico como político y cultural. El peligro nunca se anuló, ni durante los años de la Reforma, ni durante el Porfiriato, no obstante el patriotismo enardecido, en cuyo horizonte se erigiera en 1887 el monumento a Cuauhtémoc como emperador heroico, dado el inmenso poder de terratenientes y capitalistas. Por eso es que no se aminoró completamente la situación de violencia y persecución respecto de los restos de Cuauhtémoc. Dado el inmenso poder de terratenientes y capitalistas, así como de sus representantes en el gobierno, todos favorables al dominio español y apólogos de la conquista y de Cortés en lo personal. No obstante, encontramos la primera referencia a la tumba de Cuauhtémoc en Izcateopan recién entrado el siglo XX, bajo el Porfiriato, como lo refieren los documentos de Izcateopan. La Revolución Mexicana fue un crisol
paradójico y contradictorio para el asunto, y la cristiada una era de peligro exacerbado. Pero el que una moneda de plata de curso forzoso de 5 pesos ostentara la imagen de Cuauhtémoc, como la que circuló en 1948, constituyó un signo indeleble de que era posible revelar el secreto de su paradero, de Cuauhtémoc. Y aún propicio, Salvador Rodríguez Juárez, que había recibido la encomienda de custodiar los documentos y el secreto en 1943, lo sabía, pues leyó en dichos documentos que cuando algo como eso sucediera, podría revelarse el secreto. En enero de 1949 se acercó al párroco de la iglesia de Ixcateopan, David Salgado, para pedir su opinión al respecto, pidiéndole no revelar nada. Ante la incredulidad del párroco, la carta viva, llamémosla así, debió demostrarle los documentos. Y sorprendido el párroco ante la firma y letra de Fray Toribio de Benavente Motolinia, el cura no resistió revelar el secreto en la misa del día siguiente ante su grey. Es a esta situación histórica a la que alude quien formuló la pregunta. Ahora viene la cuarta pregunta. Y bueno, la siguiente pregunta: si los restos que están en Ixcateopan no son de Cuauhtémoc, ¿de quién son? ¿Y en dónde están los verdaderos restos de Cuauhtémoc? Esas serían mis preguntas, ¿no? Muy agradecido, muy ilustrativo por lo del arte, ¿no? Cómo el arte conquista. Eduardo Matos, muchas gracias. Patricia Ledesma, gracias. Tlazocamati, termina diciendo la persona del público. Salvador Rueda pasa a responder. Gracias. Yo podría contestar nada más algunas de las preguntas, las demás se las dejo al doctor Matos. Juan de Varillas es el mercedario, el fraile mercedario, que las crónicas manifiestan que confiesa a Cuauhtémoc y a su acompañante, mientras que de Juan de Tecto en algunas de las crónicas nada más dicen el Francisco, o sea, el franciscano, que los acompañó para confesarlos antes de que fueran ahorcados. En la misma crónica de Bernal Díaz te dice que Juan de Tecto muere de hambre en el transcurso de la expedición a las Cibueras. No fue ahorcado. Y lo que no puedo decirle a usted, pues, no está en las crónicas, es que murieran al mismo tiempo Cuauhtémoc, Tetlepanquetzal y el fraile. Pero todo indicaría que no, porque uno de ellos confiesa, el franciscano confiesa a uno y el mercedario confiesa al otro. Termina la contestación del señor Rueda. El señor Rueda matiza bien, en términos condicionales, su respuesta respecto de Juan de Tecto, refutando implícitamente la dogmática pronunciada por Patricia Ledesma. Sin embargo, era obligado que añadiera, y no lo hizo, que Bernal solo secunda a Cortés al referirse a Fray Juan de Tecto, es decir, secunda al posible asesino del fraile. Prefiere decir que, Salvador Rueda prefiere decir que las crónicas dicen esto o aquello, y bajo el término crónicas supone lo recién denunciado, que Bernal sigue a Cortés. Y todavía resta la cuestión decisiva que contradice
la mención de Bernal y de Cortés acerca de Juan de Tecto. Que no el mural de Diego, sino el lienzo de Tepexpan muestra, además de a Tetlepanquetzal y a Cuauhtémoc colgados, también colgado a un fraile, posiblemente Juan de Tecto. Así que es muy posible que los tres personajes murieran el mismo día, tal cual formuló su pregunta el una vez apasionado visitante de Izcatiopan. Bueno, pero todavía Salvador Rueda le contesta lo siguiente. En cuanto a la ubicación de los restos dentro de la iglesia de Izcatiopan, hay un libro de Sonia Lombardo sobre la historia del templo de Izcatiopan que puede ser muy útil, porque sí le va a decir a usted la época en que fue construida, así como la época en que fue construido el primer templo, pero también la época en que fue construido el altar. Y entonces, pues ya no me corresponde, pues es demasiado moderno en la manera como fue acomodado. O sea, ya no me cuadra, quiere decir. Pues es demasiado moderno en la manera en que fue acomodado dicho altar. Muy bien, termina la cita. El libro al que se refiere el señor Rueda se titula La Iglesia de la Asunción de Ixcatiopan en relación a la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, escrito por Sonia Lombardo. La Iglesia de la Asunción de Ixcatiopan en relación a la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, publicado por la UNAM en 1978. Y es el segundo dictamen de la Comisión Bonfil de 1976. La arquitecta hace una brillante investigación con nuevos aportes, aunque comete algunos errores por basarse dogmáticamente o por encargo de quien dirigiera la comisión en basarse dogmáticamente en sugerencia más que hipótesis sostenida por Manuel Toussaint en 1951 acerca de que debió existir una iglesia primitiva anterior. Y ella intenta probar que esa iglesia primera existió, creyendo identificarla con la iglesia ubicada 200 metros al sur, al lado del panteón. Por eso, siguiéndola, Salvador Rueda refiere dos templos, lo cual carece de sentido. La estrategia argumentativa de la Comisión Bonfil en este punto consistió, primero, desestimar la inscripción tallada en piedra, cincelada en piedra, que está encima de la entrada principal de la iglesia de la Asunción y dice 1539, fecha correspondiente a lo ordenado por Motolinía para que fuera construida una para alojar los restos de Cuauhtémoc y servir de lugar de culto al pueblo indígena de Izcatiopan. En segundo lugar, por esta vía, la arquitecta Lombardo podía cumplir con otra idea de Toussaint, que la iglesia no databa de la primera mitad del siglo XVI, sino de la segunda mitad, alejando así lo más posible la construcción de la iglesia respecto de la fecha de entierro de Cuauhtémoc, con lo cual todo parecía ir muy bien. Pero entonces había que hacer compatible la realidad con lo que presuntamente había ordenado Motolinía, y la Comisión Bonfil no lograba demostrar todavía que fuera falso. De ahí que había que inventar la iglesita primitiva. Es así construida, según Sonia Lombardo y Manuel Toussaint, en la primera mitad del siglo XVI. Además,
Rueda refiere que el altar era moderno. Sonia Lombardo lo data en la segunda mitad del siglo XIX, aceptando que fue remodelado entonces sobre uno anterior. Sin embargo, toda esta estrategia Toussaint-Lombardo, llamémosla, es absurda, amén de truculenta y, por cierto, antagónica con otros procedimientos de datación y calas rigurosos que utilizó la misma arquitecta para su dictamen. En primer lugar, soslaya que la fecha 1539 no podía ser falsificada, pues no se sabía siquiera de su existencia cuando Eulalia Guzmán llegó a Iztacalpan, ni incluso cuando a inicios de 1950 ella se acompañó del arquitecto Alejandro von Wuthenau para que estudiara la iglesia, que él señaló ser de la primera mitad del siglo XVI. Y sucedió que meses más tarde, destruyendo el estuco que recubría la entrada de la iglesia, apareció el arco de piedra que componía dicha entrada, y en la piedra clave del mismo la fecha 1539, cincelada rústicamente. Por eso, todavía en 1992, en ocasión de tener lugar la investigación de la llamada Comisión Forense, entrevistado el octogenario von Wuthenau, se quejó con amargura de que Sonia Lombardo soslayara olímpicamente la fecha cincelada, añadiendo que toda la Comisión Bonfil era una farsa promovida por el gobierno. Realmente es conmovedor escuchar al arquitecto alemán defender el patrimonio patrio y su propio trabajo científico en favor del mismo. Es conmovedor escucharlo y verlo en el documental Cuauhtémoc's Thumb, descargable en YouTube. Pero la estrategia Toussaint-Lombardo es absurda, sobre todo por la siguiente razón. Salvador Rueda supone, siguiendo a Sonia Lombardo, que sigue a Toussaint, suponen todos ellos erróneamente que el reentierro de los restos de Cuauhtémoc, ubicado debajo del altar, se practicó después de construido el altar, que a su vez fue construido después que la iglesia. Por eso la preocupación de Toussaint, heredada por Lombardo, de sacar a la iglesia fuera de la primera mitad del siglo XVI y al altar ubicarlo en el siglo XIX, concediendo que hubo otro debajo, cuando en realidad el reentierro tuvo lugar antes de que se construyera la iglesia. También la primitiva, sí la hubo. El reentierro se practicó en 1529, antes de que existiera cualquier iglesia en el pueblo. Después se construyó encima del entierro una capillita con un altar rústico, y hasta 1539 la iglesia, que incluyó en su diseño a la primitiva capilla. El hecho de que el altar estuviera construido sin cimientos encima de la tumba obligó a que el equipo de Eulalia Guzmán tuviera que destruirlo para excavar debajo de él, so pena de que éste se les derrumbara encima si no lo destruían. Siendo esta estrategia de edificación del altar parte de la protección de la tumba
para no ser violada, como lo demostró acuciosamente el estudio de mecánica de suelos del ingeniero José Cuevas, que auxiliara a Eulalia Guzmán en 1950. Inviolable, no solo no violada, dictaminó la tumba el ingeniero Cuevas, por la razón antedicha. El libro Ixcatiopan, la tumba de Cuauhtémoc, héroe supremo de la historia de México, Editorial Aconcagua, Ediciones y Publicaciones, México 1973, contiene todos los estudios científicos del equipo que apoyó a Eulalia Guzmán. El doctor Alfonso Quirós Cuarón lo prologa explicando que se publica por cuenta de todos los integrantes de dicho equipo científico en homenaje a la gran científica mexicana, la profesora Eulalia. Así que recompila todos los estudios realizados entre 1950 y 51 por dicho equipo y refuta todos los dictámenes negativos habidos entre 1949 y 51. Existen nuevas reimpresiones del mismo, de este libro, y en el Museo de Ixcatiopan se lo vende al público por módico precio. Se trata de una obra fundamental para conocer la verdad sobre la demostración científica del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc. Mi Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, está sustentado en gran medida en este libro de homenaje a Eulalia Guzmán, que contiene numerosas fotografías en apoyo a todos los estudios, muchas de ellas utilizadas en la conferencia que estamos discutiendo. Salvador Rueda concluye su intervención diciendo que: Matos, ¿les puedes platicar un poco sobre los restos? Ya lo hizo en alguna de las conferencias, pero puede ahorita sintetizar, ¿no? Bueno, pero antes de ocuparnos de la intervención del doctor Matos Moctezuma, contestaremos la cuarta pregunta, pues no fue contestada por Salvador Rueda ni por Patricia Ledesma y tampoco por Matos Moctezuma. Bien, para contestar la cuarta pregunta abrimos un tercer gran tema, la cuestión decisiva y paradójicamente no respondida. Es esta, formula así la pregunta, recordemos, este hombre del público. Si los restos que están en Ixcatiopan no son de Cuauhtémoc, ¿de quién son los que se encuentran allí? ¿Y en dónde están los verdaderos restos de Cuauhtémoc? A ver, termina la cita de esta pregunta. No existe nadie en México ni en el mundo que con seriedad científica sostenga que los restos que se encuentran en la iglesia de Ixcatiopan no son los de Cuauhtémoc. El INAH, por supuesto, en tanto institución científica, no lo sostiene. Sí, conozco algunas personas que lo sostienen, incluso me lo han dicho, pero siempre ha sido a título de que se los dijeron, o que lo oyeron, o que se enteraron por una noticia que leyeron en el periódico El País español, o en redes sociales, etc. Y otras veces simple y llanamente a título de chisme. Como más arriba señalé, basándome en los 3 dictámenes finales de las 3 comisiones oficiales del INAH que se encargaron de evaluar las pruebas y argumentos presentados por Eulalia Guzmán y el equipo de científicos que la auxiliaron, que demostraban que esos eran los restos de Cuauhtémoc, los dictámenes finales de dichas comisiones, nunca dicen que esos no sean los restos de Cuauhtémoc. Perdón, pero
como ya se alarga este video, y aún peor, la respuesta completa a las preguntas decisivas formuladas por un hombre del público asistente a la conferencia en debate, entre el orgullo y la evidencia, dejemos para un siguiente video la respuesta completa a las mismas.